En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy importante en la historia de Querétaro que ha quedado varada en el tiempo. Y mucho de esto tiene que ver porque solamente hace unos cuantos años ha habido un tanto de interés para poder saber qué fue de aquellos productores de vinos y quesos que en esta región se asentaron desde el siglo XVI y que durante todo el virreinato desde luego estuvieron produciendo de alguna forma. Desafortunadamente con los años y como bien sabemos después de la Revolución Mexicana, todas estas directrices que habrían de establecer los lineamientos educativos, el discurso político, histórico, pues hizo de lado de plumazo a lo que representaba el virreinato, nada más y nada menos 300 años de historia. Se resumieron solamente a personajes ilustres como Sor Juana Inés de la Cruz y algunas que otras cosas de importancia, pero en sí todo aquello que derivó de este periodo virreinal, pues prácticamente se hizo de lado. Y esto produjo el que la gente no se interesara mucho acerca de la cultura que se produjo durante todo este periodo tan rico de 300 años prácticamente, desde que México fue convertido en eso, en un virreinato, y pues desafortunadamente esto se fue perdiendo en el tiempo, el interés también. Si a mí me preguntaran, y de hecho lo han hecho varias personas, que cómo pudiera yo definir al virreinato, el periodo virreinal, yo les digo solamente que pues es como aquella tía que sabemos que tenemos, una tía lejana que visitamos muy de vez en cuando y que las más de las veces nada más por puro interés, ¿no? Así yo la podría definir cómo sería esto del periodo virreinal con respecto a nosotros hoy en día, en este tiempo que estamos viviendo. Por eso es importante hacer investigación y gracias a cierta historiografía que ya existe y también a investigaciones propias, he encontrado algunos datos de interés acerca de cómo es que estos productores comenzaron a llegar aquí, a este terreno que después se definió pasados los años como el estado de Querétaro. Es muy importante mencionar, claro, primero, la conquista de México por Hernán Cortés. Hernán Cortés, sabemos muy bien que él pues establece esta lucha, esta guerra contra el Imperio Mexica con ayuda de los tlaxcaltecas y pues bueno, después de mucho batallar, finalmente, el 13 de agosto de 1521, es el momento de la caída de México Tenochtitlan y a partir de ahí comenzó pues a gestarse lo que habría de convertirse en esta Nueva España y el breve periodo colonial que llegamos a tener. Es importantísimo mencionar a Hernán Cortés porque de alguna forma él, con el conocimiento que tenía, era un hombre que tenía estudios en abogacía, estuvo en la Universidad de Salamanca y desde luego que no era cualquier personaje, era un hombre de su tiempo, preparado, y desde luego que lo deja entrever esta preparación por las cartas de relación que escribió al rey Carlos I de España, V de Alemania, y claro, con idea de justificar sus conquistas, que se le diera desde luego la relevancia y por supuesto un pago de alguna manera por aquellos servicios prestados a la corona española. Entonces es importantísimo mencionar a Hernán Cortés como aquel que dio de alguna forma pues la idea de cómo se tenía que hacer cultura aquí en la Nueva España ya recién fundada. Y en ese tiempo en que estaba escribiendo las cartas de relación, hay que acordarnos que de las 5 cartas de relación, las primeras fueron fundamentales. Una la escribe en Veracruz, antes de este periodo de conquista, en 1519. La segunda la escribe, y es muy larga esta carta, la escribe más o menos por ahí de lo que es el año de 1520, en octubre de 1520, y a posteriori de esa noche triste y por supuesto del momento en que retomaría los hilos para seguir la conquista. La tercera carta de relación ya la escribe en Coyoacán una vez conquistado México Tenochtitlan. Y es importante mencionar esta carta
porque, bueno, si bien le escribe en el mes de mayo de 1524, por ahí, por ese tiempo, él comienza a hacer o escribir ordenanzas. Ordenanzas que, claro, pues ya con la contestación que había dado el rey de España, a él le confería esta responsabilidad de comenzar, por supuesto, a hacer cultura, a fundar pueblos y, por supuesto, ciudades, y de esta manera, pues todas las potestades que las tenía en las manos, podía él hacer uso de todo ello para generar ordenanzas. Estas ordenanzas son fundamentales para comenzar a saber que la economía habría de ser importantísima, claro está, por medio de la encomienda. Y la encomienda, sabemos muy bien, es ese momento en el que a los conquistadores se les otorga estas prebendas, y en pago a los servicios a la corona, por supuesto, les daban la oportunidad de tener indígenas a su cargo para culturizarlos, hispanizarlos, desde luego, y de esta manera, pues bueno, que ellos también produjeran pues toda suerte de objetos, artículos y, por supuesto, alimentos que serían importantes para el pago al rey, porque, claro, las tierras estaban en préstamo. Y es fundamental hablar de los encomenderos, porque aquí es cuando comienza a gestarse este interés comercial y el que pues aquellos personajes dedicados al agro y, por supuesto, también a los animales comenzaran a gestar sus propios negocios. Ya para el año de 1522, muy recién después de la conquista, a Diego de Ordaz, uno de sus capitanes, Cortés le otorga unas tierras en Puebla, en las cercanías de Puebla. Todavía ni siquiera Puebla estaba fundada como ciudad. En la parte que corresponde a Huejotzingo, en esa zona, Cortés, dado la fertilidad de las tierras, pues las había tomado como propias, pero después de un tiempo, pues ve la posibilidad y se las otorga a Diego de Ordaz. Y se podría decir que fue el primer encomendero que surge de esta manera. Vamos a estar hablando un poco también de Puebla, a grandes rasgos, y también de Querétaro, porque coincidentemente se fundan en el mismo año. Y ambos pugnan como los primeros sitios en donde se trajeron o se pusieron o plantaron vides y sobre todo también igual la producción lanar con los animales, las ovejas que se empezaron a traer a partir de las ordenanzas de Cortés. Hernán Cortés, en estas ordenanzas que estaba comentando, lo que hace es establecer este lineamiento para poder traer animales y, por supuesto, que los encomenderos hicieran cargo de ellos, de los indígenas, y ahí es muy expreso en decir que por cada 100 indígenas había la obligación de plantar 1000 cepas productoras de uvas para producir vinos. Y aquí es donde comienza justamente a gestarse aquello que con el tiempo se convirtió en fundamento en Querétaro y sus alrededores. Porque hablando de conquista, no nada más se tiene que hablar de la conquista armada, también hay una conquista espiritual de la que se ha hablado tanto, esas barcadas de los frailes mendicantes que comenzaron a llegar a partir de 1523, por supuesto franciscanos en primera instancia, después los dominicos, después llegarían los agustinos, después los jesuitas. Pues bien, entre las primeras 3 órdenes que llegaron de 1523 al 33, ellos de alguna forma se repartieron el pasto espiritual y llevaron conventos, evidentemente, a los sitios en donde había congregas de indígenas numerosos. Es el caso de Puebla, evidentemente, y hacia el norte, que era una tierra ignota, comenzaba a ser descubierta de alguna forma, también comenzaron a construirse algunos de estos conventos y los atisbos de lo que en el tiempo habría de convertirse en el Camino Real. Del Camino Real de tierra adentro podemos hablar que había muchos ramales y de hecho el más famoso, y que es Patrimonio Cultural de la Humanidad de hace ya algunos años, es este que implica la Ciudad de México y hacia el norte, por supuesto tocando fundos mineros, ciudades de importancia, pueblos, hasta llegar a lo que ahora es Estados Unidos, en Nuevo México, Santa Fe y Taos, que era el punto más alejado de este Camino Real, más de 3000 kilómetros que comenzaron a vertebrar a esta Nueva España. Y desde luego también hay que hablar del otro Camino Real,
importantísimo mencionarlo, que comunicaba la Ciudad de México con Puebla, y de Puebla, por supuesto, con destino de Veracruz, tocando otros pueblos y ciudades que se iban fundando. Estas dos vertientes, digamos, de camino, con sus ramificaciones, vertebraron, por supuesto, al virreinato y le dieron esta profundidad económica. Y ahí es en donde es muy importante mencionar que estas ordenanzas comenzaron a dar o proporcionar potestades y responsabilidades entre estos encomenderos que con el paso de los años, muchos años después, habrían de convertirse en hacendados. La hacienda sería fundamental hablar evidentemente de ella, pero ya pasado ese periodo colonial. Pues bien, así es como comienza justamente a gestarse esto. Hacia las ordenanzas de Carlos I fueron fundamentales también. La de 1513, que establece en Toro, allá en España, menciona él y ordena que todos los navíos que salieran de Cádiz, de los puertos españoles, llevaran consigo animales y por supuesto vides. Había una disyuntiva que era lo más importante, si llevar sarmientos o las plántulas o bien con semillas. Pues bien, en ese entonces en donde no había nada, por supuesto que se tuvo que recurrir de todas formas para poder producir las vides que habrían de aclimatarse. Y pues bueno, el primer sitio a donde se llevaron fue a La Española, a esta isla, en donde cuando llegan se encuentran con que es un clima exuberante, mucho calor. Pues claro, las plantas españolas no funcionaban allá, crecían muchísimo, se les tenían que podar mucho y no se obtenían buenos frutos. En fin, realmente se demostró que no había oportunidad de producir vides allá en esa zona. Pero una vez que llegan a México, se conquista México, se dan cuenta que hay otras condiciones favorables como para el poder hacer crecer las vides. Comentaba que dentro de toda esta conquista había la armada, la espiritual, pero también la cultural. Y en la cultural es en donde entra justamente esto de llevar vides, llevar ganados a muchos lugares. Pues bien, a partir de ahí que empieza esto de traerse ganados, y claro, los primeros en haberse traído fueron los cerdos que en Cuba se habían aclimatado, por supuesto. La mayoría eran cerdos que se llevaban de Castilla y también igual de la parte sur de España, en Extremadura, y qué decir también, por ejemplo, de Andalucía. Muchos de estos productores de carnes, de cárnicos, y muchos sevillanos fueron los que desde luego comenzaron a subirse a los barcos para venir a la América descubierta y sobre todo hablando de la Nueva España, por supuesto que querían venir a este sitio que se describía como desde luego tan rico que les podía aportar eso, ¿verdad? La riqueza, la ambición de muchos productores comenzó a moverlos. Y es la razón por la que los primeros animales traídos acá a América, y hablando de México, fueron los cerdos. Que por cierto, hay una crónica de Bernal Díaz del Castillo, quien en su verdadera historia de la conquista de la Nueva España habla de este momento de la conquista, de ese día 13 de agosto de 1521, y a los 2 días quizás, o a lo mejor al día siguiente, no menciona qué fecha, pero sí muy cercano evidentemente a la caída de México Tenochtitlan, habla de un banquete que ofrece en Coyoacán Hernán Cortés a todos sus vasallos y por supuesto hablando de todos estos personajes que habrían de ser sus acompañantes en esa gesta de conquista y que claro, soldados, capitanes, todos habrían de ser de alguna forma honrados con una buena comilona. Y ahí, desde luego que hizo llevar en Coyoacán pues cerdos, hizo llevar también igual algunos toneles de vino, que por cierto recién había llegado un barco directamente desde Castilla, para que, claro, desde España se trajera el vino directamente en sus manos. Y ofreció un banquete, se habla del primer gran banquete y en donde hubo presencia, claro, culinaria de aquello que también aportaba esta tierra mexicana. Y bueno, pues así es como comienza la gastronomía a dar pauta, pero claro, el vino aquel que se había llevado se acabó pronto y es cuando comienza a hacer justamente estas ordenanzas para tener plantadas vides.
El problema fue, como comentaba, el poder aclimatar la vitis vinífera, que era la que producía ya en España. Y Hernán Cortés, sin quererlo, se convirtió prácticamente en el padre de la viticultura mexicana, porque hizo llevar a Ciudad de México, pues claro está, sarmientos de aquellas vitis viníferas que podían traerse de España, y lo que hizo fue algo muy interesante. Y muy probablemente en el periodo del momento de la conquista le ofrecieran un vino que se producía en la región de Puebla y que de hecho, bueno, en muchas partes se producía. Un vino que era más que un vino, era un jugo de uvas silvestres. Hay que recordar que las vides, la vitis vinífera, pues bueno, es una que se encuentra diseminada en Europa desde hace ya muchos años, pero que evidentemente esta vitis vinífera no se encontraba en América. En América había algunas otras variedades de vides silvestres, entre ellas estaba la vitis riparia, la Berlandieri, estaba también una vitis rupestris, que es la que presumiblemente fue la que se ocupó para que, al darse cuenta Cortés de que éstas aguantaban y que él, al probar ese jugo de uvas que se llamaba acacholi, que era un vinillo que tenía todo el color del vino, pero que era un jugo ácido al que se le adicionaba miel. Y este acacholi lo bebe, por supuesto que pues, le gusta, sabe muy bien que se trataba de una vid, y se da cuenta que era una vid silvestre de la que se obtenían esas pequeñas uvas para obtener ese jugo. Claro, no era producto fermentado, era un jugo de uva, en pocas palabras, pero le dio la idea de que tomándola como base, por supuesto, esa plántula se le pudieran poner el injerto de estos sarmientos llevados desde España hasta ese sitio, y de alguna manera, pues él se convirtió en el padre de la viticultura mexicana. Pronto esta uva ya criolla, y que claro le pusieron el nombre de uva misión, pues fue la que se empezó a llevar a diferentes sitios, y mencionaba Puebla. Puebla fue uno de los primeros lugares donde se llevó la vid, pero también igual hacia el norte, en la medida que se iban descubriendo estos espacios, estos sitios. Claro, el camino real de tierra adentro se empezó a trazar, digamos ya, en forma a partir de la mitad del siglo XVI, y en el momento en que empieza a gestarse este camino, tocando pueblos que se iban fundando, entre ellos, por supuesto, San Juan del Río y Querétaro, cayeron en cuenta que el clima era mucho más benigno para las vides que el clima de Puebla. El clima de Puebla, por supuesto, era un clima en donde se podía tener a veces hasta heladas, producto evidentemente de los vientos que bajaban de la cordillera aquella, claro, que llamaban en ese entonces la Sierra Nevada, que claro son el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y otros de estos volcanes que rodean el Valle de Puebla. Estas heladas pues producían estragos en las cosechas, y pues bueno, aparte de todo esto, en Puebla, que claro, Motolinía, Fray Toribio de Benavente, el famoso Motolinía, habla en una crónica de que en el Val de Cristo, en donde está ahora la ciudad de Atlisco, y claro, en ese lugar con tierras tan feraces, pues se podía dar todo, absolutamente todo, y hubo vides que se pudieron, desde luego, dar de alguna manera debido a este nuevo híbrido que se había obtenido a partir de que empezaron a hacer pues estos injertos. De manera que una vez que estos se dieron, fue extraordinario, ¿verdad?, la producción que se empezó a ver, y ya el cronista Motolinía en 1531 hablaba de estos famosos, sobre todo viñedos, que no eran muchos, por cierto, era realmente poca el área plantada, pero se dieron cuenta de la benignidad de esa tierra y sí se podía producir. El problema que tuvo Puebla fue que, al haber tantos indígenas que ayudaron a la conquista, a los españoles, había también que pagarles, así como a los tlaxcaltecas, por supuesto, también igual estaban los huejotzincas, que de alguna manera pues fueron envueltos también igual por esta guerra, estas batallas, y lo mismo otros indígenas que se fueron adhiriendo de esta manera, para que después, con el tiempo, ellos también recibieran ciertas prebendas, y en pago a los servicios prestados a la corona les otorgaron tierras, incluso hasta de nivel realengo. A partir de 1540 en adelante comenzó una pugna entre españoles, que ya castizos, claro está,
que se habían asentado en Puebla, ya una vez fundada la ciudad, y en los alrededores, por supuesto, ellos también pugnaban por tener tierra, pero después los indígenas poco a poco fueron recuperando aquellos terrenos que les había sido, desde luego, su sitio natural. Y de esta manera podemos presumir que los indígenas, al tener esta preponderancia sobre esas tierras, también impusieron su ley y no estaban ellos acostumbrados a las vides, y de esta manera, pues poco a poco este cultivo se fue haciendo a un lado, se fue relegando para que entrara de lleno el trigo y por supuesto también el maíz. Ahí es en donde no hay mucha información, se pierde un tanto el dato ya sobre los vinos que se llegaron a producir en Puebla, pero ahí es en donde también igual comienza a gestarse esta historia de aquí, de estas tierras queretanas. Hacia 1531, una vez fundado el pueblo de indios de Querétaro y sobre todo esos primeros 5 años en donde Hernando de Tapia se convierte en el cacique y gobernador vitalicio, él desde luego que tenía que ocupar de alguna forma las tierras que le competía tener en sus manos, porque también había estado asociado a la corona española, sabíamos muy bien. Esta asociación con otro encomendero, Hernán Pérez de Bocanegra, le da la oportunidad de quedarse con amplios terrenos cercanos a lo que era el pueblo de indios de Querétaro, y presumiblemente él planta, en el momento mismo en que empieza a hacer esta congrega de indígenas, hacia 1533 quizás, al 36, comienza a plantar vides. Lo que sabemos de él, desde luego, es porque se han encontrado algunos documentos en archivo que habla justamente de esta bondad de la tierra queretana. Porque inteligentemente él desvía el curso del río para obtener que esas pequeñas, digamos, lagos o lagunas que había, la laguna de los Patos, que estaba en la parte que hoy conocemos como el Paté, esa tierra en donde se encuentra el acueducto hoy en día, que ahora es un fraccionamiento, pues fue una tierra muy feraz, porque al tiempo en que se consigue desecar esas lagunas, por supuesto empieza también este periodo de bonanza, esa tierra pródiga dio lugar a que se plantara muchísimas cosas, de hecho trigo, muy exitosamente, pero también las vides y otros frutos de Castilla. Se hablan de las granadas y otros más que desde luego fueron de gran importancia. Y ahí es en donde se habla de que Hernando de Tapia, por supuesto que tuvo sus vides. Hay constancia de un documento encontrado en un archivo en donde habla que en el año de 1536 él tenía plantadas 500 de estas vides en ese espacio, lo que nos habla evidentemente de que ya ocupaba la uva y quizás y muy probablemente para vinificar. Ese es, digamos, el inicio de esta gran historia aquí en Querétaro, en donde Hernando de Tapia habría de darle esta dimensión. Sabemos que él duró unos 40 años como gobernante y finalmente su hijo hereda el poder, una vez que ya incluso había una alcaldía española en Querétaro a partir de 1578. En el informe de Hernando de Vargas, que era en ese entonces el alcalde de 1582 aproximadamente, que era parte de estas relaciones geográficas que el rey Felipe II, el hijo de Carlos I, había él instituido. La gran importancia de estas relaciones geográficas radicaba en el que era un informe que le tenían que proporcionar al rey de todos sus súbditos, todos sus vasallos y todos aquellos que vivían en pueblos y ciudades tenían que definir qué pueblo era, qué se hablaba, cómo se comía, todas las consideraciones, con, claro, 50 preguntas muy precisas. Y por ahí, en la pregunta 23, habla de las plantaciones y de los frutos y qué se producía y qué se comía. Y habla de la feracidad de las tierras y sobre todo de estas uvas que se producían mucho mejor, inclusive, según el juicio de Hernando de Vargas, se producían de mejor manera que aquellas que se producían en Sevilla. Ya hablar de esto, pues claro, también igual ensalzaban demasiado a veces las cosas, pero habla de la gran calidad de estos frutos, de estas bayas, de donde se obtenía un vino con seguridad de muy buena calidad. Y lo mismo pasaba con las olivas también igual se plantaban y asociados siempre a viñedos. Podemos presumir que esas tierras eran tan vastas que al paso de los años incluso el hijo, don Diego de Tapia, habla en un comunicado y sobre todo en una petición, una solicitud que él hacía al rey de España para poder tasar
sus propiedades porque despuntando ya el siglo XVII, hacia el año de 1604, él tenía intenciones de hacer la fundación de un convento femenino para que su hija profesara. Todo su caudal, todo su dinero, sabemos muy bien, habría, por supuesto, de ocuparse para que así, de esta manera, se hiciera de gran importancia este convento. Y él habla de que en el Paté, esas tierras que había heredado, por supuesto ya había cerca, pues bueno, de unas, ¿qué será?, 40 hectáreas plantadas, cerca de 40,000 viñas tenía este hombre en la región del Paté, en esa zona tan feraz, lo que nos habla de las grandes propiedades y por supuesto lo que en el tiempo habría de convertirse en eso, en un fundamento cultural, fundamento en el que también con el paso del tiempo se le otorgara a Querétaro este escudo de armas que el rey Felipe IV de España otorgara hacia el año de 1656 y con el nombre de la muy leal y noble ciudad de Santiago de Querétaro se estableció, por supuesto, un escudo en el que habrían de incorporarse, desde luego, elementos tan importantes de la tierra como los trigos, las vides, por supuesto, Santiago como patrono, y el sol, y desde luego, pues todo aquello que ayudaba mucho, ¿verdad?, a distinguir esta tierra que se convirtió en puntal indiscutible de la viticultura. ¿Qué hablar entonces también igual de los quesos? Los productores de queso, al tener estos ganados trashumantes, porque la trashumancia era fundamental, es decir, llevar los ganados de un lugar a otro, por supuesto conllevaba el que llegaran a estancias, a sitios específicos, se solicitaran las estancias para que así de esta manera tuvieran estos lugares en donde poder producir y donde tener sus agostaderos, donde tener a sus animales, los cuales llegaban a ser y contarse por miles, ¿verdad? Había miles de cabezas de ganado, sobre todo ovino, y también hablando de las cabras que fueron traídas aquí, a estas tierras. Esa es la razón por la que se empezaron a obtener quesos extraordinarios también. Es evidente que la mayoría de los que venían de España con esta intención de producir este tipo de lácteos y, claro, acostumbrados a la Mancha, por allá los manchegos, los castellanos, fueron los que llegaron a estas tierras altiplanas, que les gustaba mucho más que los lugares más calurosos, en donde normalmente los sevillanos se iban a rondar. Y es evidente que esa parte en donde estaban todos estos castellanos asentándose, eran zonas aledañas al Camino Real de Tierra Adentro. Muchos se fueron hacia la zona de Puebla, pero también evidentemente hacia esta zona de Querétaro, San Juan del Río y más al norte aún. Lo que ahora son los estados de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, por supuesto pasando por lo que es ahora Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, pues bueno, se fueron acostumbrando a ver estos ganados lanares, de los que se obtenía una leche que, por supuesto, con el tratamiento adecuado podía dar estos famosos quesos que desde hacía muchos años se producían en la región de Castilla-La Mancha. Ellos produjeron aquí también queso manchego, de alguna forma, y claro, pues eso se convirtió en una celebridad. El hecho de salar estos quesos les daba la oportunidad de tener una pervivencia y claro, pasando el tiempo podían durar, no sé, un par de meses quizás, o un poco más, ¿verdad?, en el camino, hasta llegar a los sitios a donde se expendía y donde se consumía. Así que es importante mencionar que lo que ahora vemos, el volver a producir vinos, vides, viñedos, y desde luego también estos ganados, hacer a un lado a los bovinos, que también igual de ellos obtiene buena carne, leche y quesos por consiguiente. Pues bueno, esto ya se producía y hoy sigue siendo fundamento económico. Es la razón por la que Querétaro ha vuelto por sus fueros y desde luego que es la razón por la que ustedes tienen que consumir tanto vinos y quesos queretanos, en este caso ahora estamos hablando de Querétaro, porque pues de alguna manera estamos nosotros volviendo por nuestros fueros, estamos volviendo a hacer aquello que se hizo alguna vez y es muy digno recordar nuestro pasado tan rico, nuestro virreinato. Pues da para esto y para más. Es una plática muy rápida, podría dar este tema para hablar muchísimas más, pero bueno, lo que no hay es mucho tiempo
pero bueno, espero esta información haya sido útil y haya sido también de su agrado. Querétaro, orgullo de México.